Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ciencia en Drag, un podcast donde hablamos de biología, drag, novedades científicas y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el origen de la vida. Otras cosas ñoñas como la inmortalidad. Otras cosas ñoñas como gusanos que se apuñalan. Porque hoy vamos a hablar sobre invertebrados. Mi nombre es Andy Geek, yo soy bibliotecóloga, divulgadora y estudiante de biología. Let's go. Con. Este episodio es muy especial porque me están acompañando otros estudiantes de biología. Entonces, colegas, por favor, preséntense. Hola, mi nombre es Mariana, me gustan mucho los moluscos. Mi nombre es Ani Sofía Villegas, también estudiante pues, de acá de la ODA. Me encantan las plantas y me han interesado los moluscos. Hola, soy Pablo. Soy un loco de los insectos, me encantan los insectos. Y todos actualmente somos estudiantes y estamos cursando la materia de Biología Animal 1, que se centra en invertebrados. Si Dios quiere, si todo sale bien, yo voy a ver Biología Animal 1 pronto. No sé cuándo, pero pronto. Bueno, entonces vamos a empezar esta conversación con una pregunta que podría sonar muy fácil de responder y muy obvia, muy lógica, pero cuando profundizamos un poco más nos damos cuenta que no es tan lógico. Entonces, la pregunta con la que iniciamos la conversación es, ¿qué carajos es un invertebrado? Bueno, empecemos definiendo qué es un animal. Vamos a empezar desde Sí, ahí. O sea, todo lo que vamos a hablar aquí son animales, prácticamente. Bueno, hay que empezar diciendo que un animal es un organismo eucariota, ok. eh, multicelular, que tiene lisosomas y que se alimenta de otros organismos. Pero también algo importante es que también tiene locomoción, así sea en uno de sus estadios de vida, porque hay algunos que adultos son sésiles, pero cuando son larvas pueden tener algún tipo de locomoción. Y esa locomoción es por medio de impulsos eléctricos. Sí, y ya como tal, como que es un invertebrado, es algo complejo de definirlo, ya que invertebrado no es una definición natural, ya que no existe un clado llamado invertebrata. Al contrario de los vertebrados, que sí tenemos, eh, Ese, claro. no tenemos un clado que es cordata, que son para referirse a todos los vertebrados. Entonces, la mejor definición es que los invertebrados son todos los animales que no son vertebrados. Desde que no tienen vértebras. Sí. Bueno, sabemos que los invertebrados son un grupo extremadamente diverso, están en todos lados, hay... Bueno, de hecho hay un dato interesante que creo que algunos de ustedes lo tienen por ahí, que es el porcentaje de organismos que pertenecen o bueno, a ese grupo, digamos que artificial de invertebrados. Sí, sí lo tengo. Algunas fuentes sugieren que puede ser desde el 94 al 96% animales invertebrados. Lo que quiere decir que si tenemos dos libros, uno de animales vertebrados y uno de animales invertebrados, el de invertebrados es prácticamente la totalidad de los animales que hay en el mundo. Y también cabe aclarar que dentro de ese 94-96%, la gran mayoría son representantes de artrópoda. Y especialmente insectas. Lo bacano es, y lo loco es que hay tanta diversidad de insectos pues que conocemos muy poquitos a comparación de todos los que existen o han existido. Y, y lo triste es que solo nos quedamos con ver perritos, gaticos, porque claro, son los que más se parecen a nosotros, pero realmente, como lo dice Pablo, hay muy poquitos organismos a comparación de todos los invertebrados que existen. Claro, hay que pensar que, por ejemplo, los vertebrados son muy estudiados. Invertebrados, puede que no sea muy atractivo que estudien a gusanitos. Pero esperen, me voy a volver un momentico en algo que acaban de mencionar y es insecta, artrópoda. Hagamos una especie de descripción auditiva de cómo se están organizadas ese gran grupo de invertebrados. Entonces, lo que ustedes acaban de mencionar de molusca, insecta, artrópoda, ¿qué, qué grupo, qué tipo de clasificación sería? ¿Sería un orden, una familia, un filo? Porque yo no he visto filogenética todavía, entonces esos conceptos como que me enredo un poquito entendiéndolos. Entonces,
Dentro de ese grupo imaginario, entre comillas, de invertebrados, artificial, creo que es el término más correcto, está molusca, está artrópoda. Bueno, ustedes son los que saben, explíquenme. Bueno, empecemos diciendo que la vida, o bueno, la nomenclatura zoológica, que es como se clasifican oficialmente los animales, está dividida por em, jerarquías, siendo la jerarquía más amplia de todas el dominio, que ya define si es bacteria o si es eucaria, los reinos que todos conocemos de animales, animalia, eh, Hongos, hongos, plantas. plantas, etcétera. Luego filos, luego clases, luego órdenes, cada vez siendo más específicos. Entonces, esa es la manera en que nosotros clasificamos los animales oficialmente. ¿Y esto de dónde apareció? De Linneo, un científico pues que era, estudió principalmente medicina por un tiempito, pero luego incluso estaba muy estudiando mucho las plantas, pero empezó a clasificar animales. Y este lo tomaron como ya, La clasificación definitiva para poder seguir nombrando animales de manera correcta, porque claro, tenemos un nombre aquí de una planta y no sé, en Europa tienen la misma planta, pero se llama diferente. Entonces, para poderle poner como un nombre universal a todos, fue que surgió la clasificación de Linneo. exacto, siguiendo como unas normas y unas reglas para que todos tuviéramos como el mismo contexto y poder organizarlos mejor. Así fue que pasó con los Con eucariotas. los... sí, con los protozoos. Otra vez. Así fue como pasó con Así fue como pasó con los protozoos, porque los protozoos tienen muchas características que los pueden clasificar dentro de animales, pero no son animales porque son unicelulares. Entonces solamente se les considera animales con fines nomenclaturales para clasificarlos. para tener como un orden y poder saber bien. Pero eso no responde a mi pregunta. Vamos entonces a empezar por orden evolutivo, ya que nos estás preguntando como tal quiénes están conformando, quiénes están dentro de los invertebrados, vamos a hablar de orden. Desde los Ok. más basales, es decir, los más Primitivos. antiguos, evolutivamente hablando, a los más derivados, que son los más recientes. La vida animal surge en el Precámbrico y el representante más antiguo del que tenemos conocimientos son los porífera, que porífera son las esponjas, que surgieron hace aproximadamente como 700 a 600 millones de años. Y su principal novedad evolutiva fueron pues, que son los primeros animales multicelulares en existir. Y un dato muy curioso de estos poríferos es que no tienen tejidos. Claro, y uno se podría preguntar cómo, pues, como que no tienen tejidos. O Claro, sea, cómo es un animal, cómo está parado, porque algunos son duros. O sea, claro, y ¿cómo se alimentan? O sea, si no tienen tejidos, ¿cómo comen? O sea, eso me confunde mucho. ¿Cómo así que un animal que no tiene tejidos? y justamente también es porque, digamos que las personas los ven en el fondo marino y dicen, ah, eso es una planta, porque parecen una planta, pero no, son animales. Ellos se alimentan por medio de ¿Conocitos? cuanocitos, exacto, que tienen unas células en las paredes Especializada y los cuanocitos lo que hacen es como que están todo el tiempo ciclando materia y entonces ellos entran. por difusión, no absorbe, como que la chupar el agua y por eso absorbe los nutrientes. Ay, yo vi eso en biología celular 1, lo de la difusión, que entra el agua, es como si la célula filtrara. Eso filtras. Como Ujú. que Respondiendo a tu pregunta, es un caso muy curioso porque estos poríferos tienen células con las cuales filtran. O sea, las esponjas son filtradoras y están filtrando agua en todo momento. De hecho, si tú ves una esponja en el mar y tú le arrojas un poco de tinta, puedes ver cómo la tinta fluye a través de la esponja. y hay células especializadas, las que dicen por lo de la alimentación se llaman cuanocitos. Así como hay células especializadas para su estructura, así no tengan tejidos, por eso algunas son duras. Entonces pueden tener oxalato de calcio o Sílice. que Que el sílice lo tienen algunas esponjas, pero las que viven más en profundidad. Porque digamos que si tuvieran carbonato de calcio, las que están muy abajo por la presión, pues no es como posible ahí. Entonces tienen sílice y de hecho hay algunas que son carnívoras. Pero esperen, esperen.
Ustedes acaban de mencionar que las esponjas no tienen tejidos, pero son una conformación de células. Pero, a ver, yo estoy en segundo semestre. Hasta donde yo sé, que no es mucho pues, pero un tejido está compuesto por células. Entonces, ¿cómo puede ser que un animal que no tiene tejidos tenga, o sea, ¿cómo así? Que no tiene tejidos. Si los tejidos están hechos de células, ¿cómo una esponja no va a tener tejidos? Bueno, eso es principalmente porque los tejidos forman órganos. Las Ok. esponjas no tienen órganos, no tienen órganos, simplemente es un cúmulo de células que filtra agua en todo momento. Como si fuera una colonia. No, la colonia normalmente son clones de un mismo individuo, pero en este caso las esponjas no son clones de muchos individuos conformando una colonia. Es un solo individuo que es un cúmulo de células que filtra agua en todo momento, excepto las carnívoras. Parce, esto es loquísimo. O sea, cuando yo llegue a esa materia, siento que me va a volar el cerebro. Pero bueno, continuando, ya que estamos en el mar, eh, acabamos de hablar de porífera, que son las esponjas. Entonces, ¿qué grupo en orden de evolución, entre comillas, o más derivados le seguiría? Seguiríamos con Nidaria. O sea, las primero porífera y un poquito más avanzado nidaria. Exacto. Ok. Entonces, en Nidaria lo principal es que aparece Aparece simetría. aparece simetría, células nerviosas y son, para que nos ubiquemos un poquito más, son las medusas o los pólipos. Hay varios grupos dentro de los nidarios. A diferencia de las esponjas, que las esponjas no tienen forma, son asimétricas, no tienen arriba, abajo, ni izquierda ni derecha, aquí ya los nidarios sí tienen una simetría, sí ya Puede tienen ser forma, Simetría birradial o o radial, simple. O sea, acaban de mencionar que Nidaria tiene medusas y pólipos. ¿Qué animal o qué grupo o qué organismo es un pólipo? ¿Tú viste Nemo cuando eras chiquita? Sí. Viste que el papá de Nemo vivía en una anémona. Ah, ok. Las anémonas están emparentadas a las medusas. Las medusas y las anémonas son lo mismo pero al revés. ¿Qué? ¿Cómo así? Si tú coges una anémona y la volteas, tienes una medusa. Ok. Ah, bueno, eso explica por qué las medusas y las anémonas tienen como esas adaptaciones para picar y ser, bueno, no sé si venenosas o tóxicas, pero que si la tocas te pasan cosas malas. Ujú. Es como Sí. por... Ok, es ok. mejor evitarlas. Tienen células que son urticantes. Se llaman nidiocitos. Ujú. Y esto lo hacen como para protección. Entonces, bueno, aunque igual uno acá no puede definir qué es para o por qué pasó en la biología, pero claro, les permite como esa adaptación para que no las Molesten. No las depreden. Ok, bueno, les voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Imagínense que me fui a pasear y estando paseando me encontré una medusa en la playa. Y le tomé una foto, estaba como intentando buscar qué era y mientras buscaba me salió en internet que eran organismos coloniales. Y eso también me voló la cabeza, o sea, la cabeza se me mantiene volando. Bueno, eso me pareció muy impresionante porque uno lo ve y uno dice, ay, es un animal, pues es un organismo. Pero pues en la fuente que consulté decía que eran organismos coloniales. O sea que como que cada parte de la medusa es digamos que un individuo con una especialidad, entre comillas, o enfoque, no sé cómo decirlo, como con una adaptación diferente para realizar sus funciones metabólicas, bueno, todo eso. Y que son como tres. No sé si ustedes de pronto me puedan explicar un poco mejor eso, porque, o sea, que varios organismos vivan juntos y colaboren y hagan parte como de lo que aparentemente es un mismo individuo, suena muy raro. No sé, ustedes qué han visto en sus clases. realmente las medusas son un solo individuo, solo que como hemos hablado ya, hay muchos grupos. Entonces hay unas que son muy famosas, la fragata portuguesa, que es como la que tiene un capuchito y flota pues por ahí en el mar. Eso realmente es un conjunto de pólipos, O sea que no es una medusa, no es una medusa. pero sí es nidaria. Es nidaria porque es un pólipo, exacto. Entonces hay muchos pólipos, es digamos como con los, no sé si podría dar este ejemplo de
las esponjas, que son un montón de células, solo que ahí sí es solo un organismo, mientras que en estas fragatas son muchos pólipos juntitos y cada pólipo tiene también especialidades. Entonces hay pólipos que se especializan en contener células urticantes, otros que son para el alimento, para poder alimentarse y así. El otro es la flotabilidad, que de hecho, por ejemplo, la copita que se le ve encimita con la que, Con la vela. exacto, Sí. la vela, ese es un soporte. ¿Qué? O sea, esa bolsita, lo que aparentemente es una bolsita, eso es un solo organismo. Ujú. Sí, Pero sí es solo uno. Exactamente, sí, es solamente un organismo. Y otra cosa que tenemos que aclarar es que todas las medusas tienen fase de pólipo, pero no todos los pólipos son medusas. Hay un grupo dentro de Nidaria que solamente tiene pólipos. que son los antozoas. Exacto. Esos son los más basales. ¿Eso qué es? Un antozoa. Antozoa son el grupo de nidarios que solamente tienen fase de pólipo. O sea que si uno va al mar, por ejemplo, no los observaría a simple vista porque Sí. son muy pequeños o cómo. Son por ejemplo las anémonas. Ah, una anémona es un solo pólipo. Sí, las anémonas son pólipos. Pero también son organismos coloniales o es un solo individuo. Pueden o no pueden ser coloniales. Ya, eso ya es muy específico de cada tipo de- Depende, como todo en biología, depende de la especie, ¿cierto? Sí. Ok. Claro, en biología de Reinald depende, o no siempre. De según cómo se mire, todo depende. Eso. Y un dato curioso sobre los nidarios es que tiene un representante que es inmortal. Inmortal. O sea, su metabolismo nunca se acaba, nunca se termina. O sea, ¿qué es inmortal? ¿Inmortal es que el mismo individuo vive para siempre? ¿O inmortal es que se duplica sus células de forma indefinida? ¿O qué es inmortalidad? ¿Cómo así? Bueno, la medusa que es inmortal, que conocemos hasta ahorita, se llama, Turritopsis nutrícula. ese es su nombre científico. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente es un solo individuo y él mismo es el que se va volviendo, o sea, se va volviendo otra vez, digamos, como bebé y vuelve otra vez a ser adulto, o sea, tiene todas sus fases, es como un ciclo. Por ejemplo, no sé si te has visto la película de Benjamin Button, entonces es como si fuera algo así. Ok. Porque ella ya estando adulta puede, por algunas circunstancias ambientales o así, externas, puede volver a volverse Un pólipo. un pólipo. Entonces, a partir de ahí, ya luego se convierte de nuevo en medusa. O sea que sus telómeros nunca se acortan. Ocurre la cortación, se acortan sus telómeros, pero aún así pues, puede vivir técnicamente, biológicamente hablando, podría vivir para siempre. Porque, bueno, como contexto... Obviamente, si se la comen, pues Ah, Ajá, no sí, rima. chao. Pero, por ejemplo, la razón por la cual envejecemos, hasta donde tengo entendido, es porque nuestros telómeros se van cortando cada vez que la célula se divide y llega un momento en el que las mutaciones y, bueno, etcétera, ya no la célula no puede seguir dividiéndose y envejecemos y morimos. Entonces, pues, qué nota, que, o sea, increíble que pues, un organismo haya desarrollado esa adaptación. Entonces, bueno, continuamos con el siguiente grupo en la escala evolutiva. Seguiríamos con los tenóforos. Ah, porque son muy parecidos los tenóforos a las... O sea, son tan parecidos que incluso podrían llegar a confundir hasta el más experto. Porque, o sea, visualmente se parecen mucho. O bueno, al ojo inexperto, mejor dicho, sí podrían confundirlo. Porque son muy parecidos. Pero bueno, que a las medusas. es muy parecido a los nidarios, bueno, a las medusas, sí. ¿Qué es un tenóforo entonces? Digo, un dato del tenóforo, antes de como que hablar bien de él, es que se cree que también pudo haber sido el primer animal. O sea, puede que antes de las esponjas. Entonces, pero no hay tanta evidencia por lo que son más blancos. Hay científicos que sí teorizan que de pronto los tenóforos fueron los primeros y que de ahí se derivaron porífera y luego nidaria, pero personalmente yo creo que es muy poco probable que primero el primer animal existente haya tenido células nerviosas y luego las perdiera y luego las volviera a desarrollar. No me parece muy posible.
Los xenóforos surgieron también en el Cámbrico temprano. Hasta el momento todos los animales de los que hemos hablado, a excepción de las esponjas, han surgido en el Cámbrico. Perdón, ¿hace cuánto fue el Cámbrico? Hace 550 millones de años aproximadamente, hablando de cuando surgió Ok, este animal, que fue en las etapas tempranas del Cámbrico. ok. Bueno, en el Cámbrico es muy importante aclarar que hubo una expansión increíble de diversidad. O sea, fue como un boom y había aparecieron un montón de animales. La explosión del Cámbrico que le dicen. Sí. La explosión del Cámbrico es por la gran variedad de animales. O sea, no fue porque hubo una explosión literal. No, no. No. Ok, ok. Entonces, por eso es como que antes del Cámbrico incluso pues hay varias extinciones en la historia evolutiva del planeta y hubo una que no es tan común, pero era por radiación. Entonces ahí se extinguieron algunos y luego fue que hubo esa explosión del Cámbrico, como que los que sobrevivieron se apoderaron de todo y ahí surgieron nuevos Y organismos. se Diversificaron. diversificó la vida de una manera impresionante. De hecho, en esa misma época, 550 millones de años, se cree que surgieron los platelmintos, que son los que, evolutivamente hablando, siguen después de los xenóforos, que traen una novedad muy curiosa, y es que ya hablamos que los xenóforos y los cnidarios tenían un sistema, no un sistema nervioso, sino que tenían células nerviosas. Ya ahora con los platelmintos se centralizó y ya tienen como un sistema nervioso central. Y gracias a esa centralización también empezaron a ser birradiales. ¿Qué significa eso de radialidad? Porque he escuchado que lo han mencionado un par de veces, pero no conozco ese concepto. ¿Qué significa que un animal sea radial o birradial? Bueno, por ejemplo, para traerlo al mundo vertebrado, los humanos somos bilaterales, porque nos partimos a la mitad y tenemos dos partes, Somos simétricos, pues, como... por así decirlo, Ok. exacto. Externamente, porque Bueno. los órganos No se tenemos reparten. de lo mismo, exacto. Ok. Entonces a eso más o menos se refiere, digamos, con las esponjas, decimos que son asimétricas porque tú la puedes partir como sea y ningún lado va a ser igual al otro. Pues no tienen arriba, no tienen abajo, no tienen derecha, izquierda. Ok. Mientras que cuando son, digamos, las medusas, los pólipos, tú los partes a la mitad y ahí son birradiales, mientras que cuando ya son medusas, son radiales completamente porque tienen diferentes, Pues tienen sus diferencias simétricas. Si tú partes una medusa, por ejemplo, en 4 partes, vas a notar sus diferencias. Ok, listo. Entonces la radialidad hace referencia a la simetría, pues como en desarrollo ok, entiendo. Entonces, bueno, cerrado como ese paréntesis de preguntas, estábamos hablando de los xenóforos. de los platelmintos. De los platelmintos. Ok, después de xenóforos sigue platelminta, ok. Ujú. Que yo he escuchado que los platelmintos son como los gusanos planos. Exacto. Exacto. Ok, entonces los gusanos están más derivados que las medusas. Sí, los gusanos planos están más derivados que las medusas. Una cosa muy curiosa de ellos es, primero, su regeneración. Tú puedes partir un platelminto y se va a regenerar con relativa rapidez. Y el segundo es que son hermafroditas. Bueno, algunos son hermafroditas. Y sucede algo muy curioso, que en inglés se le llama penis fencing, que es pelea de penes, literalmente. Que es cuando dos platelmintos se encuentran, empiezan a pelear y el primero que apuñala al otro, primero lo fecunda y el segundo lo deja lastimado. Queda con la responsabilidad de llevar las crías. Ujú, Entonces, exacto. imagínense uno andando por ahí todo parchado en el mar y que lo apuñalen, quedar embarazado y criar solo. No, me Y esto pasa porque, claro, como son hermafroditas, pueden tener ambos órganos sexuales que les permiten pues, esa reproducción. Pero ellos no se pueden fecundar a ellos mismos, tiene que ser a otro individuo. Me surgió una pregunta, ya que mencionan lo de ser hermafrodita. Yo he escuchado que cuando uno parte una lombriz, bueno, no sé si las lombrices de tierra hacen parte de un grupo diferente, ¿cierto? Sí. Sí, pero también son gusanos. Cuando uno parte una lombriz de tierra, pues como ambas partes pueden regenerar la cabeza, pues o la parte que le cortaron y seguir reproduciéndose. Esta adaptación también se puede encontrar en platelmintos. Como que si los parten se regeneran y siguen viviendo, pues. Sí, ellos se regeneran completamente todo su sistema. Sí. Ya dependiendo también de cómo se corten,
se regeneran más rápido o menos rápido, porque hay órganos que son más importantes, entonces sí o sí como que los necesitan para poder. Claro, por ejemplo, si tú coges un platanito y lo partes a la mitad, van a surgir dos Pero platanitos. la mitad larga o la mitad del centro, o sea, ¿cómo definimos esto verbalmente que se pueda entender? A ver, si lo partimos transversalmente, Ah, eso. surgen dos O diferentes. sea, pedazo de la cola y pedazo de la cabeza. Ok. Ujú. Longitudinalmente eso es un poquito más complejo. De hecho, en uno de los laboratorios de la materia que estamos viendo, biología animal, partimos planarias para... ¿Vivas? Sí. Lo siento, pero Se hace por la ciencia. sí, Eh, claro, no es como jugando y creemos que no tienen, o sea, si tienen también esa capacidad de regenerarse, creeríamos que no les duele o algo así, porque igual no tienen un sistema nervioso como lo tenemos. claro, porque nosotros. están adaptadas para... Sí se adaptaron para poder regenerarse. Y cuando las Que cortan... lo pueden hacer, sí. Ujú. No tendría sentido que fuera, que fuera tan increíblemente doloroso. Entonces se cree que están adaptadas para sentir menos dolor y cuando hay eventos en los que se parten, las lastiman, etc. Entonces en este laboratorio, de hecho, estábamos mirando las diferencias de cuando partimos las planarias. Si partimos pedazos muy pequeños, no hay suficiente masa para que se regenere. Pedazos más grandes obviamente van a tener más posibilidades de regenerarse. Y más aún si tiene tejidos importantes. Como mencionamos, tienen un sistema nervioso ya centralizado. Si cortamos cerca de la cabeza, es mucho más probable que se regenere, por ejemplo. Y, por ejemplo, como decía Pablo, cuando cortamos pedazos muy pequeños, muchas veces hacen apoptosis, como que ya eso no tiene necesidad de volver a regenerarse todo, sino que más bien ya se muere. Y cuando partimos hacia la mitad, digamos, el pedazo de la cola, de una regenera la cabeza, porque es muy importante. Pero la cabeza regenera la cola muy despacio. Pero tienen cerebro estos animales. O a un centro nervioso que se le asemeje a lo que conocemos como cerebro. Sí, tiene un centro nervioso. Qué fuerte. Y hay pues de agua dulce y las marinas que son divinas. Ah, son lo que comúnmente se conocen como babosas marinas. Pero aunque eso es otro grupo que hace parte de los moluscos. Esa hace parte de los moluscos, de esos hablaremos ahorita. Ah, pero no son no son... O sea, son diferentes las planarias a las babosas marinas. Son Ah. diferentes y de hecho están millones de años De de diferencia. Ok. Entonces ya pasaríamos, tú mencionaste creo que las lombrices. Las lombrices no hacen parte de Platelmintes, pero está cerca, hace parte de Annelida, ¿Qué es el que le sigue? que es el que le sigue exactamente. Ok. Estos surgieron hace 530 millones de años, también en el Cámbrico, qué sorpresa. Su principal novedad evolutiva son que son gusanos segmentados y... Tiene un sistema circulatorio cerrado. exacto. Un sistema circulatorio cerrado. O sea, hay sistemas circulatorios abiertos. Así es. ¿Y cuál es cuál? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Piensa que nosotros, por ejemplo, nuestra sangre fluye por venas. Eso es un Ok. sistema circulatorio cerrado. No está toda la sangre por ahí regada en nuestro cuerpo, que si nos hacemos una naricita, no es como que nos vamos a desangrar toda nuestra sangre, sino que hay capsulitas que tienen ahí encerradas ese líquido. O sea, que sea cerrado significa que circula digamos, entre comillas, por una tubería, que en nuestro caso serían venas, arterias, etcétera. Y que animales sí tienen sistema circulatorio abierto. Por ejemplo, los que hemos mencionado anteriormente, los otros tienen sistema circulatorio. Yo sé de un caso específico que sí tiene sistema circulatorio abierto, que es en algunos insectos, que sí tienen un sistema circulatorio abierto. La hemolinfa, por ejemplo, fluye por el celoma. O sea que sus líquidos vitales, sus fluidos corporales se distribuyen como por todo el cuerpo, fluyendo así sin una, digamos que sí, sin una tubería, entre comillas, pues, o como así. Bueno, para responder tu pregunta vamos a tener que dar dos definiciones. Algo Ok. complejas, entonces quiero que estés aquí prestándome atención profunda, que no Es- te puedes perder detalles. Estoy prestando mucha atención. El primero es que tenemos que explicar lo de las capas embrionarias.
Hasta antes de los platelmintos, los animales solamente tenían dos capas embrionales, que son el ectodermo, que es la que genera los órganos más externos, como por ejemplo la piel, y el endodermo, que genera las más internas. Pero hay una capa externa, que es el mesodermo, que surge a partir de los platelmintos, que es la que genera los músculos, por ejemplo, y el sistema circulatorio. De hecho, pues el ectodermo forma la piel y también el sistema nervioso. Por eso todos los demás que hemos hablado tienen sistema nervioso desde animales. Y el endodermo forma el sistema digestivo y como los órganos accesorios que son pues como el hígado y todos estos órganos internos. Del mesodermo surge un tipo de tejido llamado celoma. Entonces, hay varios tipos de celomas. Entonces, bueno, no, varias clasificaciones que están los acelomados, pseudocelomados y celomados. Entonces, Pero primero, ¿qué es el celoma? O sea, ¿de dónde viene la palabra? Viene de coelos, que significa cavidad. Entonces, celoma es una cavidad. Ujú. entonces es una cavidad interna del cuerpo que está revestida por el tejido mesodérmico, como ya lo mencionaron mis compañeros. Y hay tres tipos, que son los acelomados, que no tienen celoma, y o sea que entre el intestino y la pared del cuerpo no hay una cavidad. Los pseudocelomados que tienen cavidad, pero no completamente rodeados por el mesodermo. Que por ejemplo aquí entrarían algunos nematodos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y los celomados, ahora sí, son los que tienen un celoma verdadero. Es decir, que está totalmente rodeado por el mesodermo. Entonces, por ejemplo, lo tienen los anellidos, que son de los que estamos hablando. Por eso es que decimos que ellos tienen un sistema circulatorio ya cerrado, o sea, que empieza a aparecer este sistema. Ujú. Sí, a partir de aquí es que empezamos a hablar de animales que tienen sistemas circulatorios cerrados. Y es lo que significa que la sangre siempre va a circular y nunca va a estar, siempre va a circular dentro de algo y nunca está en contacto directo con los otros órganos. A diferencia de los que tienen el sistema circulatorio abierto, que la sangre está desparramada por Todo el cuerpo. por todo el celoma. Por todo el celoma. Exacto, y pues puede sí tocar algunos órganos directamente. Incluso a veces es menos eficiente este sistema, pero pues ya depende del organismo si ha podido como sobrevivir y adaptarse a sus condiciones. Claro, porque me imagino que en términos de requerimiento energético, llevar sangre como por todo el cuerpo sin una vía, pues requeriría mucho más esfuerzo, mucha más energía, bueno, sí. Sí, Claro, sí, es más tienes, eficiente el cerrado. claro, y me imagino que eso también dependerá del tamaño del organismo y bueno, otros factores seguramente. Sí, así es. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente grupo, el cual es... El cual es uno de nuestros favoritos, nuestros amados moluscos, molusca. Ellos surgieron hace unos 540, 520 millones de años en el Cámbrico. Y dentro del grupo de molusca hay un montón de clases. Dentro del grupo de molusca hay varias clases, entre ellas pues están caracoles, los bivalvos que son las ostras, el que más nos interesa que son los cefalópodos, que ahí están los nautilos, que son como de los más antiguos de este grupo que tienen conchas. Y a partir de ahí también surgen los pulpos, Las sepias, los calamares y los vampiros, los pulpos vampiros. Listo. Una cosa muy curiosa es que de los moluscos se tiene una enorme cantidad de registro fósil, porque tienen estructuras duras que son mucho más fácil que se conserven con el pasar de los años. Entonces sí se sabe, se tiene muy bien documentado, no completamente porque pues, estaría perfectamente documentado si uno se para en el Cámbrico a mirar cómo evolucionan los animales, pero tenemos un registro fósil muy amplio sobre este grupo. Por ejemplo, en Villa de Leyva, y bueno, y en muchos otros lugares de Colombia hay mucha evidencia fósil de amonites. Los amonites eran moluscos, ¿cierto? Eran, sí, eran, son de los cefalópodos. eran cefalópodos. Hay un montón. Incluso eran, pues, de pronto hoy en día ya no tanto, pero en su momento eran tan comunes que las personas los utilizaban para adornar sus casas. ¿Saben qué? Hay que ir a grabar un episodio a Villa de Leyva. Va a tocar buscar fósiles Sería en drag, muy chévere. Buscar fósiles en drag. en wow. tacones, En, como se debe. en el monte y en tacones. Pero bueno, los moluscos son muy especiales porque
algunos de ellos han desarrollado inteligencia, o sea, como un nivel de, no sé, eso se llama, sería correcto llamarle raciocinio, porque sabemos que algunos moluscos como los pulpos pueden resolver problemas y pasar por laberintos, pueden resolver laberintos. Entonces, ¿cómo es posible que algunos moluscos sean tan inteligentes, digamos, para lo que nosotros denominaríamos inteligencia y otros, digamos, que sean como tan normalitos? ¿Cómo es posible pues que hayan derivado tanto en ese sentido? Bueno, un detalle, una pequeña corrección es que raciocinio no sería como tal un raciocinio porque ellos no son como tal conscientes de su existencia. ¿Tú sabes eso? Ellos te han contado mentiras. Claro, igual de aquí meternos ya es una cuestión más filosófica. Claro, sí, que es pensar, Ahí sí que sería es para otro razonar. podcast. Sí, eso es otro episodio. Pero, por ejemplo, pues la manera en la que yo lo entiendo es que si, por ejemplo, tú coges un pulpo y le pones un espejo al frente, no es capaz de decir cómo hace soy yo. Mientras que hay, por ejemplo, los delfines o orcas pueden mirarse al espejo y saber que están mirando un reflejo suyo. ¿Qué? Pues que yo sepa, eso no ocurre en pulpos. Claro, Ok. igual hay que investigar más, conocerlos un poco más, y porque es un organismo muy diferente a nosotros, entonces tampoco podemos, como hay empatía, me pongo en el lugar de él y voy a Claro. saber cómo piensa o qué es lo que está haciendo. Sí, claro, también es que los estudiamos y adaptamos lo que vemos según lo que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se habla de algo muy interesante de ellos? Es que ellos no tienen conchas, a comparación de los nautilos. Y eso es muy importante hablarlo porque de ahí podemos empezar a hablar luego de la inteligencia. Pero para que ellos pudieran desarrollar esa inteligencia, primero perdieron la concha. De hecho, en este momento siguen existiendo algunos nautilos. Los nautilos viven en su concha, ellos van a generar, pues tienen algunas cavidades. Y esas cavidades están llenas de aire y con ellas hacen como Regulan. osmorregulación y pueden moverse en la columna de agua con ellas. Pero entonces vemos que los Pulpos. pulpos no tienen concha, ¿cierto? Y entonces como pasaron de no tener concha a tener concha, perdón, de tener concha a no tener concha, eso les da una ventaja evolutiva. Digamos que los primeros que tenían concha, obviamente la concha para qué sirve, pues para protegerse. Y la concha también les da Esa flotabilidad que a veces también necesitan para desplazarse. pero a partir de la concha también tienen una movilidad muy lenta, entonces ellos no son pues como tan rápidos y principalmente si nos metemos como en el Cámbrico, vamos a ver que hayan un montón de estos organismos por ahí, tranquilos, viviendo, felices, pero entonces aparecen los peces y los peces tienen una presión evolutiva sobre ellos para que ellos empiecen como a perder su concha. O sea, piénsalo. Tú eres un Nautilus del Cámbrico, estás muy tranquilo, eres muy exitoso evolutivamente, no necesitas moverte rápidamente, pero aparecen los peces que son unos competidores. Depredadores increíbles. Y unos competidores súper increíbles porque son muy, ¿cómo se diría? Aerodinámicos. Hidrodinámicos, muchas gracias. Son muy hidrodinámicos, se mueven muy rápidamente, entonces es una presión evolutiva muy fuerte que obligó a que o cambian o se extinguen. Ya ustedes verán. Me acaba de surgir una pregunta. Todo esto ocurrió en el Cámbrico y estamos abordando los grupos en orden de derivación, del menos evolucionado entre comillas al más evolucionado también entre comillas. Eso quiere decir, Bueno, ahí sí, el menos evolucionado y más evolucionado es un Es término incorrecto. que no se puede decir jamás en biología. Porque ups, es Vas al siempre- derivado. Exacto, vas al derivado o adaptado, más adaptado, menos adaptado, según como en sus condiciones. bueno, énfasis en entre comillas. Entonces estamos hablando del menos derivado, del más derivado, pero ¿en qué momento? O sea, digamos que los peces aparecieron de forma simultánea a estos grupos. Los peces aparecieron a finales del Cámbrico, inicios del Ordovícico, y entonces ellos empezaron a competir con los nautilos, con los nautilos.
Y entonces los nautilos, claro, con la concha son mucho más pesados, no son tan rápidos, entonces empezaron a tener una presión selectiva y entonces empezaron a reducir esa concha, a dejarla atrás porque esto les daba desventajas en comparación como con los peces y con otros animales grandes que podían depredarlos fácilmente. Claro, porque uno se imaginaría que producir esa concha requeriría muchos recursos en cuestión de minerales, de energía. Entonces me imagino que eso también les daría una, digamos que desventaja en comparación a otros organismos. Claro, de hecho, por ejemplo, los náutilos tampoco pueden ser enormes porque justamente si fueran enormes, pues No como que podrían cazar. Pero necesitan muchísimo más energía para poder alimentarse y saciar pues como sus necesidades básicas para poder vivir. Claro. claro, y también entonces toda esa energía también iría como que a hacer más concha, hacer más concha, hacer más concha, y pues Porque ellos mismos las producen, entonces esos, no, y son divinas las conchas realmente fósiles, entonces por eso también es que han cambiado y no es como que ellos igual siguen existiendo, no es que hayan Sí. dejado de existir, sino que hubo, pues por todas estas presiones evolutivas, fueron apareciendo otros grupos, que ahí fue como mencionó Mari, los las sepias, las sepias y los calamares. calamares, que estos tienen conchas pero muy reducidas. Y cuando decimos conchas reducidas nos referimos a que están por dentro del organismo. Diminutas. Los nautilus nacen con concha o las desarrollan pues mientras van creciendo. Bueno, no sabría decírtelo, no estoy completamente seguro, pero creo que nacen con concha. Yo creo que nacen con concha, sin embargo, no me arriesgaría a darte una respuesta fija porque sinceramente no lo sé. Es Claro, válido. igual habría que investigar más y muchos de estos grupos también están en constante cambio, pues como todo en la vida, pero sí habría que investigar más. Y por ejemplo con los pulpos, ellos sí no tienen, o sea, se desapareció completamente la concha y esto los llevó a que les tocara sí o sí adaptarse, encontrar otras formas de poder sobrevivir. Por eso creemos que han desarrollado una inteligencia usando herramientas, comportamientos, con la memoria también, como que analizar a los otros animales y ver cómo se comportan para poder aprender de eso, porque no es como que nazcan ya sabiendo utilizar las cosas. Sino que aprenden mientras van creciendo. Ay, pequeño paréntesis, ¿han visto ese video de un pulpo que está siendo perseguido por una morena? El pulpo se para, se camufla, escupe pues una pequeña... Tinta. Sí, como una pequeña porción de tinta, distrae a la morena y después huye. Parce, increíble. ¿Han visto ese video? Claro, lo hemos visto y esa es solamente la puntica del iceberg de las maravillas que pueden hacer los pulpos. Por ejemplo, las tintas las sacan de unas cosas que se llaman sifones, que es una de sus partes, que con eso también se pueden desplazar, porque con locomoción llegan y soplan, por así decirlo, porque sueltan esa presión de agua, se desplazan rápidamente, aunque se han encontrado estudios de un pulpo, que por ejemplo lo llamamos comúnmente pulpo cocotero. Un pulpo cocotero que, si mal no recuerdo, era Amphioctopus marginatus. Amphioctopus marginatus es un gran ejemplo del uso de herramientas en pulpos. Y el uso de herramientas es una cosa muy importante y muy innovadora porque uno pensaría como, bueno, si un animal tiene una piedra, ya es eso que está utilizando una herramienta. Pues no, hay criterios para el uso de herramienta. Lo primero es que tiene que haber cierto grado de planeación. O sea, cuando los pulpos, no sé si sabes lo que hace el pulpo cocotero, pero el pulpo cocotero encuentra mitades de coco en el agua, la limpia y se la lleva. La limpia y se la lleva. La No usa de hay- concha. la utiliza como para esconderse, utiliza dos mitades para esconderse Como protección. como protección, También pero lo se utiliza. protege, este es un detalle importante y es que se protege antes de exponerse al peligro. Es decir, que tiene cierto grado de planeamiento porque primero invierte energía El limpiar. bueno, limpiarla no le cuesta tanta energía, con el sifón le echa un poquito de agua y ya echaba arena, sino que invierte energía en transportarla, porque transportar una concha eso hace que se mueva más lentamente, es un movimiento muy ineficiente. Y lo segundo es que esto demuestra el grado de planeación que tienen como de pensar a futuro para prevenirse a los peligros. Y algo muy interesante, aparte
de eso es que también se ha encontrado, se ha estudiado pues que creemos que son curiosos, exploran y tienen, pues por su camuflaje, es una adaptación evolutiva buenísima porque así, no, así sean blandos, se pueden camuflar. Entonces por eso es que no se alimentan tan fácil de ellos, se pueden esconder, son muy flexibles. Y con los cocoteros también se ha estudiado solamente como esta especie y otra que tienen una locomoción bípeda, o sea que caminan con dos de sus brazos. Y literal solo utilizan esos brazos hasta donde se conoce, pues como para eso principalmente. Y esto nos hace preguntarnos si realmente eso de bípedo es solamente de vertebrados o no, porque creíamos que no solo los que caminamos en dos patas con huesos, pues es algo así. Y en la tierra, además. Exacto, y no, realmente ellos lo utilizan así para andar porque también cuando se desplazan por el sifón, a veces se puede parar un segundo, pues por un tiempo, uno de sus pues, su corazón, que les hace gastar más energía. Entonces por eso también prefieren de pronto este tipo de movimiento, de desplazamiento. Cuando mencionas que les ocurre algo al corazón, yo he escuchado con mucha frecuencia que los pulpos tienen más de un corazón. ¿Eso es mito? ¿Eso qué? ¿Eso es verdad? ¿O qué? Bueno, realmente no tiene más de un corazón. Es un solo corazón que sirve para llevar la sangre con oxígeno al resto del cuerpo y otras dos bombas branquiales, que eso es a lo que también les dicen corazones, pero realmente es eso, bombas branquiales que llevan sangre a cada una de sus branquias, que de ahí pues ya se permite con el corazón sistémico llevarlo con la sangre a todo su sistema. Otra cosa bacana es que ellos tienen su sangre azul. O sea, no es como la nuestra, porque la nuestra es hemoglobina, ellos tienen un compuesto que se llama hemocianina, que tiene cobre. Entonces, funciona mucho mejor este tipo de sangre en ambientes fríos y con bajo oxígeno. Entonces, también es como un datico curioso de ellos. Y algo que también se habla mucho es que tienen varios cerebros. Y realmente ellos solo tienen un cerebro principal. Pero ¿por qué se dice que tienen 9? Recordemos que ellos tienen 8 brazos. Exacto. Y, pero cada uno es muy independiente. O sea, uno por acá puede estar abriendo una concha mientras el otro está escarbando a ver qué hay por ahí. Y ¿qué pasa con eso? Es que tienen en cada uno de los brazos ganglios Cefálicos. sí. Entonces tienen esos ganglios que les permiten como explorar por sí mismos. Y no tienen que ir a transmitir esa información al cerebro principal. ¿Cuál es la diferencia entre un brazo y un tentáculo? Porque a veces uno escucha los tentáculos del calamar, los tentáculos del pulpo, pero tú dices brazos. ¿Son estructuras diferentes o es solamente pues como una forma diferente de nombrarlo? O... No, de hecho, por ejemplo, en los pulpos solamente tienen brazos. A veces escuchamos, los tentáculos del pulpo, tiene 8 tentáculos, pero no, tiene 8 brazos. La diferencia está en que los tentáculos la tienen las sepias y los calamares y las utilizan principalmente para la reproducción. Aunque ellos también tienen brazos, las sepias y los calamares solo tienen ya 2 tentáculos. Que a veces uno ve en los videos que es como de estas estructuras que se extienden y la punta es un poco diferente al de los demás brazos. O sea, la diferencia sería que los tentáculos tienen como esta extremidad o esta punta que es como de una forma diferente. Los tentáculos tienen las ventosas solo en las extremidades, mientras que los brazos las tienen desde la base hasta la base hasta la punta. Okay. Aparte, los brazos son mucho más fuertes, por así decirlo, tienen más musculatura. Y, por ejemplo, los pulpos tienen un brazo especializado también para la reproducción. Pero en ese caso no sería tentáculo, sino brazo. Generalmente la hembra es la que se sacrifica ahí cuidando a sus bebés. Sí, porque muere después de depositar sus huevos. Sí, porque no sale a comer, entonces gasta mucha energía. Qué pesar. Bueno, peguemos el brinco. Bueno, yo creo que ya hablamos suficiente sobre la vida en el mar y podemos hablar sobre un poco de los artrópodos que viven en tierra. Hablemos de artrópoda. Los artrópodos surgieron hace 440 millones de años y su principal novedad evolutiva fue el exoesqueleto. Entonces, los artrópodos cuando surgieron todos eran marinos.
Hay que hablar que cuando estamos hablando de que el Cámbrico, de esos periodos, todos los animales hasta entonces eran marinos. Los artrópodos tienen varios subfilos. El primero es Chelicerata, que son las arañas y los escorpiones. Miriápoda, que son 1000 pies y 100 pies. Crustácea, que son los crustáceos de toda la vida. Y por último los hexápoda, que son los insectos como tal. El subfilo de hexápoda, que son los insectos, y es en lo que me quiero centrar, surgió en el Devónico, hace 400 millones, entre 400 a 410 millones de años. Y los insectos son una cosa muy particular, ya que ellos tomaron una ventaja asombrosa evolutivamente hablando frente a todo el resto de los grupos, y es que son los primeros en que desarrollaron el vuelo. Y del vuelo surgió en el Carbonífero, hace 350 millones de años. Espera, estamos hablando de primero Devónico, después Cámbrico y después Carbonífero. En el Cámbrico surgieron los artrópodos. Luego en el Devónico fue cuando se surgió el subfilo de insecto, de hexápoda. Hexápoda e insecta es lo mismo. Y ya luego fue en el Cámbrico, o sea, les tomó un periodo completo desarrollar el vuelo. Y el vuelo ocurrió en hexápoda. Así es, el vuelo, y contrario a lo que muchos creen, el vuelo no surgió de la Tierra. O sea, no primero los artrópodos no es que hayan colonizado la Tierra y luego el aire, sino que primero colonizaron el aire. Y luego la Tierra. Pues colonizar el aire involucra ya llegar a muchos nichos diferentes, llegar a Tierra, etc. ¿Y cómo era ese primer organismo que desarrolló el vuelo? ¿Tú sabes qué es un odonato? No. Los odonatos son las libélulas. Entonces, el ancestro de los odonatos fue el primero del que se tiene un registro fósil fijo que sabemos que desarrolló el vuelo. Sí hay un registro fósil muy antiguo. El fósil se llama, si mal no recuerdo, Rhiniognatha hirsti, que es un fósil que se encontró, si mal no me recuerdo, en Canadá. Y es muy curioso porque muchos científicos creen que fue el primer fósil de un insecto volador, a pesar de que no sean estructuras voladoras, sino que lo que se ve es en su estructura mandibular, otros tipos de estructuras que son propias o se asemejan bastante a insectos voladores, pero también se asemejan a crustáceos. Entonces se cree que podría ser el primer fósil de un animal volador. Pero si tú te vas a imaginar el primer insecto volador, es muy parecido a Una libélula. pero gigante, del tamaño de un águila. O sea, primero volaron y después caminaron. En tierra. Sí, primero volaron y después caminaron, creería yo. Claro, igual, eso también son puras hipótesis, porque realmente no estábamos allá en ese momento y habría que Indagar mucho más. Es lo que la evidencia fósil Nos sugiere. Ok. Bueno, ahorita acabas de mencionar que dentro de artrópodas está insecta y están los crustáceos. O sea, los crustáceos podría entenderse como un grupo hermano de los insectos. A ver, esto es algo complejo. Hay que decir que hasta hace pocos años se creía que, hablando filogenéticamente, los artrópodos se dividen de la siguiente forma. Primero los arácnidos se dan por su parte, por su propio lado. Y luego está un clado que es el mandibulata, que tiene a los crustáceos separados por su ladito y tiene luego a los miriápodos y a los hexápodos como grupos hermanitos. Sin embargo, teniendo en cuenta esta evidencia fósil que te estoy comentando y otras evidencias, se ha descubierto que en realidad los insectos se derivaron de los crustáceos. Es decir, no podemos decir que son hermanos. Los insectos se derivaron de los crustáceos. No es como decir como tenían un ancestro común y entonces son hermanitos, no. De los crustáceos salieron los insectos. O sea, los insectos son más derivados que los crustáceos. Se podría decir, sí. Ok. Exactamente. Y eso es algo muy curioso porque eso volvería a crustácea, como lo conocemos, un grupo parafilético. Y para considerarlo un grupo monofilético se hace una, ¿cómo decirlo? Se hace como una agrupación llamada panacrustácea que involucra a los crustáceos más los hexápodos. Ya este grupo estaría completo, ya sería monofilético. Okay. Porque me imagino que tendrás esa duda de por qué se dice entonces que los insectos salen de los crustáceos. Me imagino. No, pero ya que lo mencionas,
Bueno, ya yo me pregunté solito. Porque, pero a veces uno ve como memes en redes sociales de que, ay, está mal comer cucarachas, pero está bien comer camarones cuando hacen parte del mismo grupo de artrópodos. Entonces, bueno, ya que lo mencionas, he visto como esa imagen y no me había detenido a pensar a qué se debe pues esa comparación. Pero ya que lo estás explicando, pues bueno, cuéntanos. Bueno, hay un grupo dentro de los crustáceos que se llama Remipedia, que son básicamente crustáceos ciegos. Ciegos. Son crustáceos ciegos, no tienen muchos representantes y primero están las evidencias moleculares, que muchos de sus genes, en especialmente los genes relacionados con el neurodesarrollo, son muy similares entre ellos. El segundo es que su cerebro es tripartito. Tienen protocerebro, deutocerebro y tritocerebro. Este fósil del que ya te hablé es de un insecto que tiene estructuras, Rinignata. sí, que tiene estructuras muy parecidas a las de un crustáceo, a pesar de que se cree que es un insecto. Y tienen patrones de expresión genética similares. Entonces, todo esto apunta a que de hecho los insectos sí se derivaron de los crustáceos. Pues aparte, como dice Pablo, hay unos que tienen ojos compuestos, entonces, y aunque también tienen ocelos. Los ocelos son ojos más basales que simplemente ven como las sombras o cosas así, mientras que ya los compuestos es que pueden identificar colores, observar mucho más como las características de su ambiente, y eso lo tienen en común estos dos grupos. Aparte que también a veces tienen desarrollos por muda, es decir, ecdisis. Ah, cuando mudan el exoesqueleto. Ok. Exacto, y que eso también es algo que tienen en común ellos dos. Ambos grupos tienen exoesqueleto, aunque no todos los de insectos tienen exoesqueleto, ¿o sí? Todo insecto tiene exoesqueleto. Las orugas tienen exoesqueleto. Cuando están... Ah, bueno, cuando están en modo larva, me imagino que lo desarrollan en la adultez. Exacto. Bueno, hay que explicar algo muy importante con las orugas, y es que imagínate que no te has Pero puesto a espera, pensar. espera, antes de que continuemos, yo quería mencionar, antes de que se me vaya la idea, el fósil que mencionas de Renignata, que tiene características que se le asocian a crustácea y características de insecta, me llama mucho la atención porque mi dinosaurio favorito es Archaeopteryx litográfica y tiene como una historia muy cautivadora que me pareció muy interesante, y es que cuando fue descubierto se le asignó, o sea, su clasificación tenía como duda, porque no sabían si pertenecía al grupo de dinosaurios o era un ave, pues un ave muy basal, muy primitiva. Entonces, al tener estas características de ambos grupos, pues era como difícil clasificarlo. Y bueno, solamente lo quería mencionar porque lo que mencionas de Renignata me hizo acordar pues de ese fósil, y me parece muy chévere como algunos fósiles nos confunden tanto y nos hacen nos generan más preguntas que respuestas. Pero bueno, ya cerrado ese paréntesis, nos estabas contando que en el caso de las orugas es especial porque... Porque, a ver, todas las fases larvarias carecen de exoesqueleto. Okay. Pero hay que tener que, por ejemplo, en el caso de las orugas, esto me lo dijeron en la revista entomológica el miércoles, entonces en caso de que esto no sea cierto, los culpa a ellos, si me están escuchando, revista entomología de la Universidad de Antioquia. Y es que, imagínate, ¿no te has puesto a pensar por qué una oruga que tiene estructuras mandibulares para comer hojas de la nada se convierte en una mariposa que chupa néctar? O sea, que es loquísimo. ¿Verdad? Y Porque, siendo el mismo animal, el mismo individuo. porque se requieren adaptaciones muy diferentes para digerir celulosa que para digerir néctar. Bueno, nunca lo había pensado, pero es muy loco eso. Pues resulta que es como si una mujer embarazada, el bebé saliera, fuera a comer un montón y regresara al útero para terminar de desarrollarse. Suena divertido. O sea, sería como si las orugas fueran un embrión andante que no termina de desarrollarse, sino que va Ay, eso suena muy lindo también. Un bebecito. Suena mucho mejor con el segundo ejemplo que con el primero. Ok. A estos se les dice que son holometábolos porque cambian completamente. Ahí tenemos 3 clasificaciones. Están los ametábolos, que no cambian para nada, son lo mismo pero grande. Un ejemplo de este podría ser el pececillo De plata, que son esos bichitos molestos que están en los libros viejos. De hecho, estamos en la biblioteca y es probable que... Mentiras, no. Es probable que hayan por acá. Probablemente no. Pero bueno. Entonces, claro, ellos nunca van a cambiar, ellos nacen y ya son iguales. No tienen fase de hasta pupa, adultos. de la... No. Ok. Luego están los hemimetábolos. No tienen larvas, tienen ninfas.
Los Como las hemimetábolos. libélulas. tienen Las ninfas, libélulas. tienen Ujú, las libélulas son hemimetábolas porque cambian pero muy poquito. La diferencia entre la fase de ninfa y la fase adulta es que la ninfa sale del agua, la ninfa es acuática, cabe aclarar. Otra evidencia de por qué el vuelo surge del agua. Sale la ninfa, se percha en una hojita, realiza una muda y tiene alas. En mi metábolo tiene cambios, pero no son tan... Exacto. Entonces, por ejemplo, las de mi metábola siempre es huevo, ninfa y adulto. Y la ninfa, ¿cuál es la diferencia entre el adulto? Generalmente es porque no se ha desarrollado completamente sus órganos sexuales, no está maduro, y las alas. Ujú, exacto. Y luego están los holometábolos, como el ejemplo más ilustrativo son las mariposas, que son completamente diferentes. De la fase larvaria al adulto, completamente diferentes. Esa pasa por huevo, larva, pupa y adulto. Igual que las polillas, los escarabajos. Los Polillas, ceros. escarabajos, de hecho esos son los principales órdenes holometábolos que hay en insectos, que de hecho son los más exitosos, son los lepidópteros, que son las mariposas, coleópteros, que son los escarabajos, hemípteros, que son las chinches verdaderas, porque hay chinches falsas, himenópteros, que son las abejas, y se me va uno, Dípteros. y dípteros, que son las moscas. Bueno, ya que Hay mencionas... varios, solo que... Esos son los famosos. Sí. Ok, pero ya que mencionas lo de éxito evolutivo, me surge la pregunta de ¿por qué hay tantos? O sea, ¿qué adaptaciones los llevaron o qué circunstancias los llevaron a ser tan diversos, tan exitosos, están en todas partes, hay cientos y cientos de especies, ¿cómo podemos explicar esta gran diversidad? A ver, hay que decir que los insectos son increíblemente exitosos, primero porque fueron los primeros en desarrollar el vuelo. Les llevan millones de años de ventaja a las aves. Ellos arrancaron primero. Ellos arrancaron, y claro, con alas pueden ir donde quieran. No pueden ocupar nichos que otros animales no habían ocupado hasta ese momento. Ellos empezaron poniendo huevos fuera del agua, en un lugar completamente seguro cuando nadie más volaba sino ellos. Entonces, primero el vuelo y además son los que tienen el vuelo más avanzado. Los odonatos actualmente son los que tienen el vuelo más desarrollado del mundo animal. Entonces, primero es el vuelo, el segundo son las mudas. Porque piénsalo, si hay un escarabajo que tiene una infección en el exoesqueleto, que se le pegó un hongo, le basta con mudar para quitarse ese problema de encima. Y más aparte, crece, madura un poco más sexualmente, dependiendo de la muda a qué estadio vaya, y se quita ese problema de encima. Y el tercero, y es el más increíble, es precisamente los holometábolos. Porque, a diferencia de los semimetábolos y los ametábolos, que tú puedes encontrar, por ejemplo, hablando de los ametábolos, tanto juveniles como adultos comiendo de lo mismo. En una mariposa con su larva, ellos no compiten. Ocupan nichos diferentes. Ocupan y no nichos compiten. diferentes. Entonces eso es increíble porque hay menos competencia entre ellos. Entre la misma especie. Entre la misma especie no hay competencia. Mientras que usted puede encontrar especies de chinches comiendo de la misma hoja todos. Revueltos. Pero claro, ellos también son... ¿Cómo es esa palabra de...? ¿Te refieres a lo de estrategia K? No, por ejemplo, en un gusano que está dentro de usted o un hongo, él está ahí tranquilito, pero cuando usted tiene bajitas las defensas, se activan. Son optimistas o qué. No yo- sé. O sea, como que aprovechan las circunstancias. Oportunistas. Son oportunistas. Pero entonces, por ejemplo, las larvas también son oportunistas. Una vez yo tuve la experiencia de tener pues, larvas de mariposas y tuve en un mismo espacio como 3. Entonces había una que ya estaba más desarrollada, tenía más días, estaba más grande, y había una chiquitica. Ay, fue tan horrible porque al otro día no vi la chiquitica. ¿Se la comieron? Y yo pensé, pero ¿cómo se la va a comer? Si es la misma especie, si ellas comen plantas. Y claro, después de diferentes clases, aprendiendo más en la U, ellas son oportunistas. Entonces, si a eso es para comer, pues me lo como. Y de hecho todo el mundo piensa como que, ay, qué bonito, se me montó una mariposa, está consumiendo, olió tu sudor. Porque una mariposa solo a punta de néctar no se mantiene. Es muy común también verlas como en charquitos, buscando sales.
No puedo creer que teniendo, o sea, lo que acabas de decir me dejó con la boca abierta. Teniendo disponibilidad de alimento, no había mucha competencia porque solamente habían 3 individuos y aún así eligieron comerse al más débil. No. Así es, así es la naturaleza, también es como intentar entender eso y a partir de ahí es que han tenido tanto éxito también. Claro. Comiéndose los otros. No, y también el hecho de que tienen ciclos de vida muy cortos. Ah, claro. Imagínate que si de la nada por el cambio climático, una zona en la que vive una especie de ítero de moscas, se vuelve de la noche a la mañana muy fría, al tener ciclos de vida más cortos y poner tantos huevos, es mucho más probable que si por ejemplo Ocurra hay una una mutación. mutación y uno sale un poquito más peludito, es más probable que tenga más éxito reproductivo. Entonces ciclos de vida tan cortos les favorece adaptarse a este tipo de situaciones. Claro, ellos tienen un Una estrategia de vida tipo K, que significa generalmente, ¿verdad? Siempre tiene sus excepciones. Muchas crías sin cuidado parental. Exacto, ponemos millones de huevos y mira si sobreviven, que les vaya bien. Que de hecho esa es una de las razones por la cual en los estudios de laboratorio se utilizan moscas cuyo nombre científico olvidé, pero son la mosca de la fruta es Drosophila melanogaster. eso, porque tienen ciclos de vida muy cortos, se pueden estudiar fácilmente, es la razón por la cual se utilizan en muchas investigaciones. Entonces, bueno, los insectos son muy exitosos, están en todas partes. Los moluscos nos enseñan mucho sobre la historia de la vida, nuestra historia misma. Y siento que en este episodio hemos conversado de un montón de organismos y aprendí un montón de cosas de las cuales no tenían la más mínima idea. Les quiero agradecer por este espacio, por compartirnos sus conocimientos, por ayudarnos en este objetivo de poner el conocimiento científico a disposición de todas las personas. Nada, Pablo, Ani y Mariana, les doy las gracias otra vez y tienen algo que decir antes de cerrar este episodio. Quiero agradecerte mucho por la invitación. Siempre es una gran oportunidad. Siempre es una buena idea hablar de estos temas. Y una aclaración. Siempre consulten las fuentes de información primarias. Recuerden que al fin y al cabo somos estudiantes, también cometemos errores. Nuestro objetivo es divulgar lo que nosotros conocemos, pero también puede haber errores en la información que hemos dado. La ciencia siempre se está actualizando. Nuestras fuentes pueden que no sean las más recientes, pero eso espero que les sirva de base a todos los que vean y puede que no estén involucrados en el mundo de la ciencia para que se interesen en estos temas. Claro, estos son unos datos que ustedes van a tener también para decirlos a sus familiares, amigos, novios, para que se vean súper interesantes. Pero obviamente si les interesa el tema y si les atrae, busquen mucho más. O sea, no se queden con lo que nosotros acabamos de decir, porque como decimos, como dice Pablo, no es que seamos ya los más expertos. Y ningún biólogo es el más experto a menos que te especialices pues en la especie de la especie de la especie. Entonces es muy bacano poder transmitir esa información, por eso es divulgación científica, que la pueden entender de una forma clara y sencilla, pero obviamente profundizando mucho más en lo que les interesa. Y muchísimas gracias por invitarnos, súper chévere esta conversación, y aparte que miren que van surgiendo dudas, nosotros no nos lo sabemos todo, y no, de verdad que muchas gracias, muy chévere el espacio. Sí, muchas gracias, es importante que siempre estemos como aprendiendo más, leyendo más, porque justamente eso, la ciencia siempre está cambiando, siempre hay cosas nuevas, todos los días hay investigaciones que se publican y cosas nuevas, entonces muy chévere poder seguir aprendiendo. Y otra cosita es no quedarnos con lo que, o sea, yo sé que yo conozco esto y no quedarnos como en ese punto fijo, porque en la ciencia no siempre hay siempre y nunca, yo diciendo siempre hace 3 segundos. Pero claro, entonces puede que yo ya tenga un conocimiento como base, pero al día de mañana sale una investigación que me hace totalmente enloquecer, porque me hace confundir con todo lo que yo creía y no es así. Entonces es como adaptarse y también dejar como el ego y aceptar que pueden cambiar las cosas. Y que sí, sobre todo el ego de poder decir yo no sé, Ajá. no sé, O estaba equivocado. me equivoqué exactamente. Bueno, este fue un nuevo episodio del podcast Ciencia en Drag. Por favor compartan si les gustó, dejen un comentario y síganme para que se enteren del próximo episodio en el que vamos a hablar sobre otra cosa. Muchas gracias por escuchar y nos vemos. Adiós. Let's go.
can, 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 can.